La vida después de la muerte. Capítulo 476. Hiae. Punto de vista. Tessiaralit. Cuando el portal nos tragó, mi último pensamiento fue decepción. Por un momento, se había sentido tan bien al ver a Arthur, pero ese sentimiento se desmoronó con la estructura de piedra del cuerpo de su golem. El espacio y el tiempo se invirtieron, se estiraron y se voltearon por el portal mientras nos arrastraba, y luego quedé rodeado de nada. Absolutamente nada. Vacío en todas direcciones. Y yo estaba solo. Estaba solo. No podía sentir a Cecilia ni escuchar sus pensamientos. Tampoco podía sentir el cuerpo que compartía con ella. Tentativamente, intenté pronunciar su nombre, pero no salió ningún sonido. No tenía dedos de manos ni de pies que mover, ni cuello para girar la mirada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, como si estuviera saliendo de una espesa niebla negra, el espacio se materializó frente a mí. Estaba mirando a Cecilia a través de un suelo de vidrio negro. No Cecilia en mi cuerpo, sino la forma en que se imaginaba a sí misma en su cabeza, una figura atlética y femenina con piel color crema y cabello castaño polvoriento recogido en una cola. Más allá de la extrañeza de mirarla de una manera que antes solo había visto mentalmente, algo más andaba mal. Estaba plana, como un reflejo de sí misma en un espejo oscuro, y estaba muy quieta, haciendo solo movimientos ocasionales y anormalmente espasmódicos. ¿Lo que está sucediendo? Pregunté, y mi voz salió distorsionada y extraña a mis propios oídos. Frente a mí, el rostro de Cecilia se contrajo en una mueca. Debería haber sabido que me atacarías tan pronto como tuvieras la oportunidad. Su voz resonó hostilmente dentro de mi mente. Negué con la cabeza. No estaba ocultando exactamente ese hecho. Cualesquiera que sean los engaños o las razones que tengas para actuar como lo haces, eso también se aplica a mí. Pero eso no es importante ahora, ¿verdad? Mira a nuestro alrededor. ¿Dónde estamos? Tal vez sea una bendición disfrazada. Cuando escape de esto, sea lo que sea, te dejaré aquí. En su marco, las manos de Cecilia se alzaron y parecía como si estuviera empujando la superficie de un trozo plano de vidrio. Aunque mis sentidos estaban silenciados, mis nervios todavía ardían en todo mi cuerpo mientras consideraba todas las implicaciones de lo que Cecilia y yo estábamos experimentando. Habíamos caído a través de un portal y habíamos sido transportados a algún lugar, pero más que eso, de alguna manera habíamos sido separados unos de otros y encarcelados. ¿Cómo es Arthur capaz de esto? Oh, Britra, llévame, maldijo Cecilia, dejando caer las manos. No puedo creer que caí en su trampa. Yo. Agrona se va a poner furiosa. No solo lo desobedecí, sino que también fallé. Sentí que fruncía el ceño de una manera distante y entumecida. Seguramente estás más enojado con Arthur por atraparte que miedo de Agrona. Cuando Cecilia me miró a través del vacío, pude ver que estaba equivocado. Sus emociones eran distantes y confusas, pero la expresión de su rostro era fácilmente legible. ¿No lo entiendes? Está perdiendo la paciencia conmigo. Lo he sentido. Y tengo miedo de que le haga algo a Nico para castigarme. Giró a izquierda y derecha, arriba y abajo mientras buscaba en su prisión cualquier indicio de una salida. Necesito escapar de este lugar. El pensamiento de Cecilia me detuvo en seco y tuve que tener cuidado de no enviarle más pensamientos. Estaba asustado y quería escapar también, pero Arthur había hecho esto a propósito, sabiendo que Cecilia y yo estaríamos atrapados aquí. Tuve que preguntarme cuál era la intención de Arthur. No sabía dónde estábamos, cuál era el propósito de este lugar más allá de lo obvio, o qué pasaría si nos quedáramos. Arthur sabía que yo todavía estaba consciente dentro de mi cuerpo junto con Cecilia, o al menos eso pensaba. Habría esperado que yo estuviera aquí. Podría haber sido por eso que ideó esta prisión para separarnos. Quizás eso significaba que vendría a liberarme, pero ¿era realmente capaz de realizar una magia tan poderosa? El miedo me revolvió el estómago. También era posible que la separación de nuestras mentes no tuviera nada que ver con el plan real de Arthur, y finalmente había decidido que valía la pena sacrificarme a mí para eliminar a Cecilia. No podía estar en desacuerdo con ese sentimiento o enojarme con Arthur si este fuera el caso, pero aún así sentía miedo. Puedo sentir tu mente dando vueltas allí, intervino Cecilia, interrumpiendo mis pensamientos. Es molesto. Si no vas a ayudarme a descubrir cómo salir de esta prisión, lo menos que puedes hacer es callarte. Suspiré y me rodé con mis brazos. No sé qué es este lugar, pero para ser honesto, realmente no me importa. Arthur finalmente te venció, Cecilia. No hay ningún lugar al que puedas ir,
nada que puedas hacer ahora. Siéntate y hierve en tu silencio y miedo. Me cerré a ella antes de que pudiera responder, cayendo en un silencio hosco e inquieto. Pero todavía tenía que vigilarla, no podía mirar a ningún otro lado. Verla retorcerse y gesticular dentro de su prisión bidimensional no me produjo ni placer ni consuelo. Esperaba que sus esfuerzos fueran de corta duración, pero me sorprendió ver que la tenacidad de sus esfuerzos no hacía más que aumentar. Ninguna magia ni hechizo se manifestaban al aire libre entre nosotros, sino una carga construida dentro de la extraña prisión que hacía que se me erizaran los pelos del cuello y se me pusiera la piel áspera. Un temblor recorrió desde los dedos de mis pies hasta mi cuero cabelludo y algo me empujó hacia adelante. Fluí a través de una fina capa de energía vítrea y me encontré de pie sobre la superficie lisa que había visto antes. Me di vuelta para ver una ventana idéntica a la que Cecilia todavía estaba atrapada dentro. Podía sentir sus ojos ardientes apuñalando mi espalda. Más allá de la ventana, alrededor de nuestra plataforma lisa y plana, que no podía tener más de 6 metros de ancho, había un océano interminable de vacío. Era tan negro que mis ojos me jugaron una mala pasada, insertando color en una neblina de color púrpura y formas como criaturas sombrías arrastrándose unas sobre otras dentro de la oscuridad y el vacío. Me di la vuelta y corrí hacia el centro de la plataforma entre las dos ventanas. Cada vez que respiraba con dificultad me dolía el pecho. ¿Qué has hecho, Arturo? Como a gran distancia, la voz apagada de Cecilia gritaba mi nombre. Mis manos subieron por mis brazos hasta mis hombros, luego hasta mi cara, sintiendo el calor de mi piel, la forma de mi nariz, mejillas y labios. Mi cabello, pensé, pasando mis dedos por él, levantando un mechón de mechones gris plateado. Tesia. Cecilia gritó de nuevo, su voz atravesó mi ensoñación como una sierra para huesos. Me rodeé con mis brazos en una especie de abrazo, inclinándome y cerrando los ojos. Solo, dame algo de tiempo, por favor. Déjame tener este momento. Me temblaban las piernas, me dejé caer al suelo y acerqué las rodillas al pecho. Presionando mi cara contra mis rodillas, comencé a llorar. Mi cuerpo tembló por el alivio. Lentamente, ejercité la emoción reprimida de mi largo encarcelamiento y las lágrimas disminuyeron. Mi respiración se volvió fácil. Cada músculo de mi cuerpo se relajó. Cecilia se aclaró la garganta. ¿Cómo escapaste? Imagínese, nosotros dos fusionados durante tanto tiempo, dije, mi voz vacía de toda la emoción que acababa de liberar, solo para encontrarnos encarcelados juntos cuando finalmente nos separamos. Tesia, por favor. Mi mirada se levantó lentamente para encontrarse con la de Cecilia. Había pasado tanto tiempo dentro de sus pensamientos que probablemente la conocía mejor que ella misma. La había visto pasar de ser una megalómana a una chica vulnerable como si fuera a encender y apagar un artefacto de iluminación, pero también tuve que recordarme a mí mismo que ella era una niña que había sido manipulada para convertirse en poco más que un arma, no solo una vez, pero a través de dos vidas diferentes. No sé. Sentí que empujabas maná a través de esta plataforma, y una carga se acumuló dentro de mi ventana, y de repente me quedé a la deriva. ¿Eso es todo?, dijo Cecilia desesperada. Estas ventanas o lo que sea deben abrirse con maná o... Su rostro cayó repentinamente, palideciendo de miedo. O éter. Pensé en el momento en que Cecilia había usado la propia arma de Arthur para asestarle un golpe y me quedé en silencio. Si moví suficiente maná, es posible que algo de éter también interactúe con la ventana, pero no puedo atraer maná aquí, continuó suavemente. No respondí. Lo que significa que tendrías que ser tú quien me libere, terminó después de unos largos segundos. Tenemos que trabajar juntos. Vas a tener que dejarme volver a entrar. Se refería al bloqueo mental que había colocado poco después de llegar a la zona, aislándola mientras yo estaba aprisionado dentro de la ventana. Había dejado la barrera levantada, pero ahora se escapó, uniendo nuestras mentes una vez más. La maraña de emociones de Cecilia ardía ardiente e incómoda, como un dolor detrás de mis ojos. Excepto que hay otro problema, comencé, hundiendo mis dedos en mi sien con una mueca. Incluso si quisiera liberarte, no sé si quiero, no puedo controlar el maná. Podía sentir el maná contenido dentro de la extraña prisión, pero aunque recuperé mi cuerpo, no había recuperado mi capacidad de lanzar hechizos. Intenté no pensar en el hecho de que no tenía ningún núcleo. Cecilia no respondió de inmediato, pero pude sentir sus pensamientos dando vueltas una y otra vez. Me alejé de su ventana, moviéndome hacia el borde de la plataforma y mirando hacia la nada más allá. Las sombras retorcidas, negras sobre negras, hicieron que se me erizara la piel incluso cuando me preguntaba si era real o si simplemente estaba viendo cosas. Porque todavía podemos escuchar los pensamientos de los demás.
Preguntó Cecilia, su voz filtrándose en mi cabeza inesperadamente. Regresé a su ventana. No lo sé, pero, para empezar, ni siquiera puedo imaginar qué tipo de magia podría separarnos. ¿Qué pasa si no nos hemos separado?, preguntó, su voz suave y resonante como si resonara desde el fondo de un pozo. ¿Qué quieres decir? Ella señaló mi torso desde dentro de la ventana. Tú tienes tu cuerpo, pero yo me parezco a mí mismo, como antes, en la tierra. Y, sin embargo, las runas que unieron mi espíritu reencarnado a tu cuerpo todavía marcan tu carne. Tú estás caminando dentro de un cuerpo integrado y deberías poder usar magia, mientras que yo tengo un centro de ki y no un núcleo, pero puedo manipular el maná. No pude ocultar mi sorpresa mientras la miraba. Por supuesto. Debería haber visto eso antes. Entonces crees que todavía estamos en el mismo cuerpo. Solo nuestras mentes están divididas. Creo que estamos en la Relictoms, confirmó. Si hay algún lugar que pueda atrapar nuestra mente en una prisión mientras nuestro cuerpo duerme en otro lugar, esa sería la respuesta. A Cecilia le habían enseñado sobre la Relictoms, aunque no extensamente, y yo compartía su conocimiento limitado. Juntos, consideramos lo que sabíamos. Ese debe haber sido un portal de ascensión por el que caímos. Cecilia me saludó con la cabeza desde el interior de su ventana. Grace solo habría elegido esta zona si fuera un lugar del que pensara que no podríamos escapar. Lo que significa que probablemente se requiera control sobre el éter para navegar, dije, volviendo a nuestra línea de pensamiento anterior. Así que realmente estamos atrapados aquí. No, dijo Cecilia, ahora sacudiendo la cabeza. Ya te liberé. Eso significa que podemos interactuar con esta zona, aunque no de la forma prevista. Puedes liberarme y juntos podremos despejar esta zona y encontrar la salida. Me mordí el labio, sin saber qué hacer. Es este lugar peor que allá afuera, donde volveré a ser prisionero de mi propio cuerpo. Por favor, Tessia, suplicó Cecilia, hundiéndose en su cuerpo. No puedo quedarme atrapado aquí. Tengo que volver a Grona para explicarme. Sus ojos se clavaron en los míos. No puedo dejar que castigue a Nico por mis errores. Cuando no respondí de inmediato, agregó, sé que no entiendes por qué hago las cosas que hago, pero... No lo hago, pero tampoco puedo decir que no haya hecho algo similar. Tragué un nudo en mi garganta, preguntándome por la capacidad de la simulación para crear una sensación tan realista. Elegí ir con mis padres ese día, y Arthur y Sylvie casi mueren. No, en cierto sentido, sí murieron, debido a mi decisión. Sabía que Arthur quería mantener a Cecilia, en este lugar el mayor tiempo posible. Tal vez quería que ella se quedara aquí para siempre, o tal vez sabía que eventualmente se liberaría. Solo podía esperar que mis acciones fueran parte de su plan, porque cuanto más pensaba, más decidida me sentía. ¿Qué quieres, Cecilia? Yo pregunté. En realidad. Al final, quiero decir. Cecilia dejó escapar un profundo suspiro y sus ojos nunca dejaron los míos. Quiero que todo haya valido la pena. Al final. Asintiendo con la cabeza, tomé una decisión de la que solo podía esperar no arrepentirme. Tendrás que darme el control y enseñarme a usar magia sin núcleo. Lo que siguió fue un difícil ir y venir mientras Cecilia y yo trabajamos en contra de nuestros instintos. Si estábamos en lo cierto, la zona era una especie de proyección, poco más que un sueño, y para que Cecilia liberara su control sobre mi cuerpo y me permitiera manipular el maná dentro del sueño. Ambos teníamos que aceptar que la zona era simultáneamente. No está poblado por nuestro yo real y al mismo tiempo permite que ambos utilicemos nuestro cuerpo real compartido, y nuestra habilidad mágica, al mismo tiempo. Habría sido mucho más fácil simplemente despertar, pero cualquier magia que formara la zona y nos mantuviera dentro de ella no era tan fácil de vencer. Aún así, había estado al lado de Cecilia en todos sus muchos avances en la manipulación de maná, y el dolor al que me habían sometido no carecía de beneficios. Pasaron muchas horas, tal vez incluso días, mientras me sentaba frente al espejo de Cecilia y buscaba la magia. A pesar del paso del tiempo, Cecilia pareció calmarse mientras asumía el papel de guía y maestra, entregándome simultáneamente las riendas de nuestro cuerpo físico separado mientras me guiaba hacia la magia y me enseñaba cómo manipularla sin la lente de un núcleo para centrarse a través. Seguí sus ejercicios improvisados con un enfoque singular y ambos adoptamos el ensayo y error necesarios para impartir su perspicacia y comprensión. Está bien, eso no está funcionando, pero creo que podemos cambiar ligeramente de táctica, dijo Cecilia después de uno de muchos esfuerzos fallidos. Puedo sentir el maná reaccionando a tu concentración, pero no lo estás captando, al menos no todavía.
Ella me miró con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué? Me di cuenta de que estaba sonriendo y rápidamente suavicé mis rasgos. Nada, es solo que, pareces muy motivado. Casi como si te estuvieras divirtiendo. Comenzó antes de detenerse. Supongo que es agradable trabajar juntos para variar. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Ya casi llegamos, puedo sentirlo. Era difícil de describir, pero sentía como si hubiera una balanza dentro de mí, y esa balanza se inclinaba lentamente, levantándome y poniéndome en equilibrio con la fuerza opuesta, Cecilia. Y a medida que esa balanza se equilibraba, mi sensación del maná flotando a nuestro alrededor se intensificó hasta que pude sentir algo rozando las puntas de mis dedos. Y entonces, finalmente, mis dedos se cerraron alrededor de lo que había estado alcanzando. De repente, respiré temblorosamente y apreté los puños. Las partículas de maná se iluminaron en mi visión de la forma en que Cecilia podía verlas. Las partículas eran escasas, flotaban sobre la plataforma pero no bañaban el vacío más allá. ¿Ves cómo se mueve el maná? Cecilia usó nuestra conexión mental para atraer mi atención a un punto específico. Había una especie de tensión en las partículas de maná suspendidas. Este lugar está mucho más denso con éter, y esa tensión son las dos fuerzas que se presionan entre sí. Si presionas todo el maná hacia mi ventana, no podrás evitar mover algo de éter también. Creo que así fue como te liberé. Me puse de pie y retrocedí unos pasos, trabajando para ralentizar y estabilizar mi respiración, que amenazaba con salirse de control mientras el rubor del éxito y la alegría de controlar el maná me invadía. Mi concentración se centró en el maná, apoderándose del partícula por partícula pero aún sin ejecutar mi voluntad. Intenté visualizar todas las partículas de éter que llenaban los espacios entre los rojos, amarillos, verdes y azules. La idea de que Arthur debía ser capaz de ver la imagen completa pasó por mi cabeza, y pensar en él me ayudó a estabilizarme y darme confianza. Ahora empuja con todas tus fuerzas, ordenó Cecilia. Yo dudé. ¿Qué estás esperando? Preguntó Cecilia, un indicio de su desesperación se filtró nuevamente en su comportamiento. Si nos ayuda a salir de aquí, me debes una, le dije, mirándola con atención. Siempre que esté en tu capacidad, necesito que me prometas que me harás un favor en el futuro. Ahora fue Cecilia la que vaciló, su mandíbula moviéndose silenciosamente en la ventana, sus pensamientos envueltos momentáneamente. Prometo. Soltando un profundo suspiro, empujé. El plano de la ventana que contenía a Cecilia se onduló y ella salió a la plataforma. Detrás de ella, el maná que había proyectado se derramó en el vacío y fue tragado por la oscuridad. Cecilia se miró las manos y luego giró en círculo, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Sonreí, pero casi de inmediato, la expresión vaciló cuando la fatiga del sueño se apoderó de mí. Tropecé de repente. Los ojos de Cecilia se abrieron con sorpresa y me agarró para evitar que cayera. Su rostro preocupado se volvió borroso mientras el oscuro vacío detrás de ella latía, apareciendo y desapareciendo. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir solo vi un destello de oscuridad y garras. Cerrado de nuevo, luego abierto, una cascada en la distancia, brillando bajo un sol rojo, un parpadeo y aullidos, explosiones de maná, monstruos cayendo bajo una ola de hechizos. El dolor se filtró a través del estado de fuga, y volví en mí, dándome cuenta de que Cecilia estaba marchando rápidamente por los pasillos de Taegrin Silam. ¿Qué pasó? ¿Estás despierta otra vez?, respondió Cecilia. Pensé que tal vez esa zona había hecho algo. Destruyó tu mente. Había una pizca de alivio en sus palabras que me sorprendió. Tuve que abrirme camino a través de un puñado de zonas para escapar de la Relictos, pero logramos regresar a la fortaleza. Estoy en camino a informar a Gron ahora. Débilmente, consideré qué clase de pruebas horribles debían haber conjurado las Relictons para alguien de la fuerza de Cecilia. Teniendo en cuenta la forma en que cojeaba y la cantidad de heridas que aún sanaban, su lucha era clara. La tensión de Cecilia aumentaba con cada paso mientras atravesábamos la fortaleza hacia la ala privada de Agrona. Las puertas estaban abiertas cuando llegamos. Podía sentir la presencia de Agrona emanando desde lo más profundo de sus habitaciones privadas, y Cecilia siguió esa aura como un faro. Lo encontramos esperando en uno de los muchos balcones que dan a uno de los patios centrales de la extensa fortaleza montañosa. Hizo como si leyera un pergamino que había extendido frente a él, sin prestarnos atención de inmediato. Pasó un minuto, luego dos, y Cecilia casi se sintió físicamente enferma mientras esperaba que la atendieran, de pie dentro del marco de las puertas de vidrio abiertas que daban al balcón. Finalmente, Agrona enrolló el pergamino antes de arrojarlo sobre la intrincada barandilla.
se incendió al caer, convirtiéndose en cenizas y humo. Solo entonces se volvió. Un fuego oscuro ardía en sus ojos, y su lenguaje corporal y expresión eran rígidos. Cecilia. Regresa. Espero que lo hagas con una historia sumamente interesante que contar, dijo, su voz era un amenazador estruendo de barítono. Hablando apresuradamente, Cecilia comenzó a explicar lo sucedido. Divagó, habló demasiado rápido pero sin suficientes detalles, repitiendo su viaje fuera de Beast Glades y su batalla contra los Asura, y luego dando una explicación irregular de la trampa en la que nos habíamos encontrado. Siguió saltando a los detalles que había omitido antes, haciendo que su explicación fuera difícil de seguir incluso para mí, y yo había estado allí. Los ojos de Agrona nunca nos abandonaron, y cuanto más hablaba Cecilia, más agitada se volvía su aura. Lo siento, finalizó Cecilia, arrodillándose e inclinándose frente a Agrona. Por favor, perdóneme, alto soberano. Cometí un terrible error de juicio. Observé desde la prisión de mi propio cuerpo cómo Agrona se acercaba. Cuando habló, había un borde mordaz de sarcasmo mal disimulado mezclado con decepción. He sobreestimado tu madurez, Cecilia. Si esto hubiera sido una prueba, diría que fallaste espectacularmente. Su mandíbula se movió en silencio por un momento. Y sin embargo, tal vez también haya subestimado la forma en que Arthur Leyswin afecta a quienes lo rodean, incluido usted. Había ondas de calor en el aire alrededor de Agrona. No es la fuerza personal del hombre lo que cambia el equilibrio de poder. Más bien, es la forma en que el mundo reacciona ante él. Agrona sacudió levemente la cabeza y me di cuenta de que, por muy enojado que estuviera, parte de eso estaba dirigido hacia él mismo. Ahora veo claramente mi error. Afortunadamente, los dragones continúan alineándose tal como se esperaba, por lo que puedo darme el lujo de dedicar más recursos a localizar a Arthur. Lo que me ha dicho se alinea con todos los informes que he recibido. Arthur ha sido muy minucioso en su intento de evitar mis contramedidas. Pero se acabó el tiempo de jugar y experimentar. En este punto, no tengo otra opción que ocuparme de las cosas yo mismo. Cecilia se levantó suavemente, pero estaba temblando mientras seguíamos a Agrona, quien nos condujo al relicario que Cecilia había visitado anteriormente. ¿Qué quiere decir con encargarse de las cosas él mismo? Pregunté, pero la pregunta rebotó directamente en Cecilia, cuyos propios pensamientos agitados eran un caos caótico. Agrona nos llevó por un recorrido sinuoso a través de los pasillos del relicario hasta una puerta que era diferente a todas las demás. De él emanaban poderosos encantamientos, y la superficie de metal gris oscuro estaba cubierta con patrones geométricos, que tras una inspección más cercana revelaron que eran fila tras fila de runas pequeñas y bien dispuestas. Un cristal negro estaba fijado a la pared al lado de la puerta mediante un soporte de bronce. Agrona puso su mano sobre el cristal y este brilló con una luz blanca a través del negro. Se soltaron varias cerraduras y la puerta se abrió por sí sola. La habitación que había al otro lado era más grande que las que Cecilia había visto antes, incluida la habitación donde había descubierto la extraña mesa cubierta de runas. Las paredes interiores brillaban con una barrera de maná que abarcaba toda la cámara. Un gran pedestal dominaba el suelo, casi llenando la habitación. El pedestal en sí tenía 3 metros de alto, pero se hizo aún más grande gracias a una serie de anillos de piedra brillantes que giraban suavemente alrededor del pedestal, de alguna manera sin chocar entre sí. Runas indescifrables cubrían tanto el pedestal como los anillos. Sobre el pedestal, en medio de los anillos de piedra, había un brillante cristal de color lavanda. Palpitó ligeramente cuando entramos. Cecilia, te presento a Giae, dijo Agrona, extendiendo un brazo hacia el artefacto. Cecilia caminó lentamente alrededor de la plataforma, con cuidado de mantenerse fuera del arco de los anillos giratorios. ¿Qué es esto? Dijo eso como si esto fuera un... El cristal latió con más intensidad y una rica voz femenina con un acento extraño vibró sin origen en el aire. Un placer conocerte, legado. Su presencia aquí es la culminación de muchas vidas de Jin de estudio teórico etérico. Realmente sorprendente. La voz se hizo más aguda por la emoción mientras hablaba, casi efusiva al final. ¿Qué significa eso? Me pregunté, pero Cecilia ignoró o no se dio cuenta de mis pensamientos. Su propia mente solo se había vuelto más nublada y confusa. Giae, tus niveles de poder se han nivelado después de la breve interrupción de las Relictoms. Preguntó Agrona, hablándole al cristal como si fuera un compañero de confianza. Desafortunadamente todavía me estoy recuperando, respondió la voz. Como para demostrar este hecho, el cristal parpadeó débilmente. Espero que me llevará unos 12 días aproximadamente reponer completamente mis reservas de almacenamiento etérico y volver a los niveles operativos normales, Agrona.
Cecilia había dejado de caminar y ahora miraba a través de los anillos giratorios a Grona, que estaba apoyado contra una pared y tintineaba distraídamente uno de los adornos que colgaban de sus cuernos. ¿Qué es esto? La expresión de Agrona era ilegible, pero mantuvo sus ojos en el cristal mientras decía, Gia era uno de los Jin, un genio, incluso entre su gente. Su mente estaba almacenada en esta vivienda, que estaba conectada al primer nivel de la Relictoms como una especie de índice de todo el conocimiento que se encontraba dentro. ¿Qué? Pensé. Al mismo tiempo, Cecilia preguntó, ¿qué? Agrona arqueó una ceja mientras miraba a Cecilia, haciéndola encogerse nuevamente. Nunca antes se la había mostrado a nadie. De hecho, nunca le contaba a nadie sobre su existencia. Eres la primera y única persona a la que se lo diré. ¿Por qué? Preguntó Cecilia. Porque necesito que lo entiendas, respondió Agrona con rigidez. Aún así, había una suavidad en su mirada que parecía fuera de lugar. Eso es tristeza. ¿Herir? Lo siento, Cecil. La tensión que se ha ido acumulando entre nosotros. La desconfianza. La gravedad de Grey te atrae. La vocecita en tu oído te manipula. Incluso la debilidad de Nico te contagia, haciéndote dudar de ti mismo y, por extensión, de mí. Después de todo, lo más profundo es que aún así elegiste no confiar en mí cuando desobedeciste una orden directa y abandonaste tu puesto y a tus soldados. Cecilia tragó, un estremecimiento existencial recorrió desde la base de su cráneo hasta los dedos de sus pies. Quería acercarme a ella, apoyarla y hacerle entender que él la estaba manipulando, pero cuando ella lo miró a los ojos, no pude evitar preguntarme. Era genuina la emoción que sentía. ¿Fue esto una grieta en el escudo de Agrona o una fachada de ira y dolor cuidadosamente retratada? Al sentir mi atención sobre ella, Cecilia se adelantó a cualquier argumento que yo pudiera haberle planteado y pensó, no lo hagas. Déjame pensar por mí mismo, Tesia. Por favor, simplemente, no lo hagas. Consideré la promesa que ella me había hecho, preguntándome si podría obligarla a escuchar llamándola, pero supe al instante que no podía expresar con palabras el miedo y la desconfianza en mi corazón. Solo la ahuyentaría presionando demasiado aquí. Me mordí la lengua metafísica, retirándome más profundamente en mí mismo y observando atentamente cómo se desarrollaba la situación. Continúa, dijo Cecilia, caminando rígidamente alrededor de la plataforma para poder ver a Agrona claramente. Gia me ha enseñado mucho, continuó Agrona con voz suave. El misterio de las formas de hechizo de los Jin, la presencia de las ruinas, incluso la reencarnación. Aunque fue mi genio el que permitió la implementación del conocimiento Jin almacenado, fue Gia compartiendo esa información lo que me permitió traeros a ti y a Nico de vuelta a la vida en este mundo. Cecilia esperó, su mente concentrada en una pregunta específica que quería que él respondiera, pero no se atrevió a preguntar. Agrona se apartó de la pared y se acercó a Cecilia. Y con ese mismo conocimiento Jin, ella es la razón por la que podré enviarte a casa a una nueva vida, tal como deseas. Entrecerró los ojos y su comportamiento se endureció. Cuando nuestro trabajo juntos termine, por supuesto. La mandíbula de Cecilia se movía de un lado a otro mientras reunía el coraje para preguntar. Resistí el impulso de instarla. ¿Y después de mi integración? Esos magos, las runas y la mesa, había más en todo eso que simplemente asegurarse de que sobreviviera, ¿no? Lo hubo, respondió Agrona simplemente. Ceras desencadenó la integración demasiado rápido, y era posible que este frágil cuerpo elfo no fuera lo suficientemente fuerte para afrontarlo. Preparé la capacidad de transferirme una parte del potencial del legado. Se encontró con los ojos de Cecilia sin pestañear. Esto es una guerra. En caso de que le sucediera algo, no podría dejar de preparar un dispositivo de seguridad, o incluso varios. Los dientes de Cecilia rechinaron, pero pude sentir sus palabras balanceándola. Agrona pareció hacer rodar alguna palabra no dicha en su boca antes de volverse repentinamente hacia el artefacto Jin. Hiae. Necesito encontrar a Arthur Lechwin. Ha estado en la Relictoms y visitó las otras ruinas. Proyectará una fuerte señal de éter y tiene múltiples formas de hechizo. No debería ser difícil localizarlo con tantos de mi gente en Dikaten para lanzar la red. No estoy segura de tener suficiente poder, Agrona, pero lo intentaré, dijo la voz femenina, que emanaba del aire que nos rodeaba. Lanzar la red, repitió Cecilia, su propia atención se volvió lentamente hacia el cristal brillante y los anillos giratorios. Agrona le dedicó una sonrisa de satisfacción y la tensión anterior disminuyó. Parte de la función de las runas que desarrollé a partir de las antiguas formas de hechizo Jin, las runas impresas en cada lacre han adornado,
es proporcionar un punto desde el cual Hiae pueda recopilar información. Cecilia parpadeó con silencioso asombro. Es por eso que invadiste Ikaten a costa de tantas vidas Alacrian, expandir esta red a través de los soldados. Te dije que necesitaba ojos en el terreno, dijo Agrona casualmente. Simplemente no dije a través de quién estaba mirando realmente los ojos. Pareciendo entender, Cecilia rápidamente recitó todos los lugares donde había sentido la firma etérica de Arthur. Tendré que buscar un lugar a la vez, dijo Gia en tono de disculpa. Simplemente no puedo realizar una búsqueda más amplia de una sola vez. Luego, después de unos momentos, la firma que viene debajo del antiguo refugio Jinde, perdóneme, el nombre del asentamiento no parece estar contenido en mi memoria. La firma que viene debajo del desierto de la nación dicatiana de Dar definitivamente no es Arthur Leithswin, aunque por lo que has dicho ciertamente fue creada por él. Una imagen de la cámara donde Cecilia había luchado contra los Asur apareció en mis pensamientos, centrándose en una bola de energía amatista con forma de huevo. Uno por uno, Gia repitió el proceso para cada uno de los lugares donde podría haber estado Arthur. Temía a cada uno, luego sentí un alivio repentino pero de corta duración al comprobar que no era él antes de que ella rápidamente pasara al siguiente. En todo el proceso tomó varios minutos. La densidad de señales capaces de alcanzar la ubicación indicada dentro de los restos de la nación élfica de Lenor es bastante limitada. Sin embargo, basándome en lo que puedo sentir, calcularía que hay un 95% de posibilidades de que Arthur Leithswin no esté en este lugar. El rostro de Agrona se tensó ligeramente mientras Cecilia se movía. Inteligente, Arturo. Así que todos tus escondites son falsos y tu firma real estaba lo suficientemente bien escondida como para engañar incluso al legado. Agrona se rió entre dientes. Esta fue una táctica descarada para alguien que afirma considerar las vidas de sus amigos y familiares en tal consideración. Bien, Hiae, concéntrate exactamente en aquellos lugares donde Arthur no ha intentado llamar la atención, que está tratando de impedirnos ver. Por supuesto, Agrona. Esto puede tardar un momento. Agrona y Cecilia esperaron en silencio. Un mapa apareció repentinamente en mi mente, seguido por la voz incorpórea. Extraño. Parece haber una anomalía etérica presente en este lugar. Una luz roja ardía en el mapa en un lugar cerca de las grandes montañas, entre Vistglades y lo que solía ser el bosque del Sire. Aunque no se trata de una fuente de éter, esta anomalía lleva la misma firma que los conjuros utilizados para ofuscar la presencia física de Arthur Leithswin. Según la información a la que tengo acceso en este momento, esto tiene todas las características de una dimensión de bolsillo conjurada. El cristal palpitó cuando la voz terminó de hablar, pareciendo orgullosa de sí misma. El rostro de Agrona se dibujó en una sonrisa tensa y depredadora. Ah, Arturo. Debería haberme dado cuenta yo mismo. Pensamos muy parecidos, tú y yo. Agrona extendió la mano y pasó una mano por uno de los anillos giratorios, que disminuyó la velocidad para permitirle hacerlo. La luz lavanda del cristal parpadeaba. Bien hecho, Hiae. Descansa ahora. No volveré a invocarte hasta que hayas recuperado todas tus fuerzas. El cristal se iluminó. Ten cuidado, Agrona. Manipular el destino es peligroso. El antiguo Asura le guiñó un ojo juvenilmente al cristal brillante. Viejo coqueto, Hiae. Date prisa, Arthur, sea lo que sea que estés haciendo, supliqué, sabiendo que nadie más que yo podría oírme. Agrona abrió la puerta y un grito resonó por los pasillos para llegar hasta nosotros. La voz gritaba el nombre de Cecilia. Cecilia pasó corriendo junto a Agrona, quien se detuvo para asegurar la puerta detrás de nosotros. Nico, gritó, dándose 2 vueltas mientras intentaba descubrir de qué dirección venía su voz. Estoy aquí. Pasos corriendo resonaron en las paredes del pasillo, y Nico dobló una esquina y se detuvo. Él estaba sonrojado y sin aliento, mirándola con alivio y miedo. Cecilia, tenía tanto miedo, dijeron que habías abandonado la grieta, ¿qué estás? Se detuvo, luchando por recuperar el aliento. ¿Qué pasó? Tanto Cecilia como Nico se pusieron rígidos cuando Agrona los alcanzó. Silbó alegremente y toda apariencia de enfado y decepción iniciales desapareció. Bueno, Nico, llegas justo a tiempo para regresar a Ekaten con nosotros. Vamos a recoger a tu viejo amigo, Gray. Las cejas de Nico cayeron y abrió la boca, pero Agrona siguió hablando. Sí, de hecho lo hemos encontrado. Y sí, de hecho está descansando justo donde te envié a buscar, dentro de la cueva de Silvia, la cueva que tu informe me aseguró que estaba vacía. Nico solo parecía más confundido,
Sus ojos saltaban de Agrona a Cecilia como si solo su mirada pudiera responder a sus preguntas. Agrona puso los ojos en blanco. Lo juro, Kael habría notado una dimensión de bolsillo si lo estuviera mirando a la cara. Pero claro, tú no eres Kael. Nico se hundió, pero Cecilia se enfureció. Agrona. Agrona sacó las manos de los bolsillos y las levantó a la defensiva. No importa. Este es un momento de celebración. Pasó un brazo alrededor de los hombros de Cecilia y luego hizo lo mismo con Nico en el otro lado. Porque juntos finalmente vamos a matar a Arthur Leiswin. Fin capítulo 476.